Buenas, hoy venimos en la siguiente entrega del curso Servicio de Redes Informáticas. Un servidor, Humberto Francisco Batista Santo, está aquí con ustedes. Hoy ya hemos visto los modelos de referencia OSI, el modelo de referencia TCP/IP y hoy vamos a hablar del encapsulamiento de red. El encapsulamiento de datos entre hosts, es decir, enviar datos de una computadora A una computadora B, los datos deben ser empacados primero en un proceso llamado encapsulamiento. Este proceso puede pensarse como poner una carta dentro de un sobre y poner las direcciones correctas del destinatario y el remitente para que sea entregada apropiadamente al sistema postal. Si usted pone esa carta sin dirección, sin nada, cuando llega al servicio postal, el servicio postal no sabe a quién entregarlo. Entonces, por eso se requiere el encapsulamiento. El encapsulamiento envuelve los datos con la información de protocolo necesaria antes de transitar por la red. Así, mientras la información se mueve hacia abajo por la capa del modelo OSI, cada capa añade un encabezado y un tráiler, si es necesario, antes de pasar a la capa inferior. Entonces, los encabezados van empaquetando según va bajando la capa. Y esto asegura la entrega apropiada de datos y que el receptor interprete correctamente los datos. Ejemplo, queremos mandar del nodo A el nodo B. Entonces tenemos un dispositivo, el mensaje va bajando, encapsulándose entre capas, se envía y se va desempaquetando como si fuera un regalo. Las 7 capas OSI están normalmente construidas con una combinación de un sistema operativo que puede ser Windows, Linux, cualquier Android, cualquier sistema operativo. Las aplicaciones que son los navegadores, clientes de correo como Outlook, servidores web, etcétera. Los protocolos de transporte y de red que tenemos TCP/IP, IPX, SPX, SNA y hardware y software como los NIC que son las tarjetas de red y los drivers y el cableado. Entonces así, tenemos aquí la aplicación en la capa 7, esta pasa a la capa presentación y cada capa va encapsulando, pasa aquí y se ve así. Así se vería en el nivel OSI. Entonces, cuando está aquí, ya en la capa de transporte, esos datos que tenemos aquí, que pueden tener encabezado de las capas 5, 6, 7, cuando llegan a la capa de transporte, son empaquetados y se le agrega un header. Entonces esa capa de transporte la pasa a la capa de red. En la capa de red ya ese empaquetado anterior se convierte en datos y se le agrega el paquete de red. Y en la capa de enlace se toma ese empaquetado que le pasó a la casa de red y se le agregan header y footer y se mandan los datos. Se toma esa trama y se envía por el medio hasta llegar al nodo P. Entonces se vería así. Esta es la capa de red, esta es la capa de aplicación, como vemos aquí, y manda los datos. En la capa de transporte se le agregan unos headers, puede ser UTP o pueden ser TCP. En la capa de internet se toma esa capa UDT y la data y se le agrega un header específico de la capa de internet. Y en la capa de enlace de red, enlace de datos, entonces se toma esta capa y se le agrega un frame y un footer para enviarlo por el enlace físico. Ejemplo, para poderle enseñar cómo se compone un paquete, vamos a utilizar el programa Wireshark.
Wireshark lo que hace es captura paquete de una red, generalmente se utiliza para uno monitorear la red que está circulando, el ancho de banda, etcétera. Vamos a buscar un paquete TCP/IP. Ok. Ejemplo, este es un paquete TCP/IP. Si ustedes pueden ver ahí, ahí están las cuatro capas. El frame, la capa de red, la capa IP y la capa de transmisión o de transporte. Si ustedes pueden ver aquí, en la capa de transporte, el encapsulado le añade el puerto de fuente, el puerto de destino, el TCP, el largo de los segmentos, la secuencia de ese paquete, el largo del encabezado, todo. Esto es el paquete en la capa de transporte. Tenemos aquí en la capa de internet donde le manda el protocolo, la IP de la máquina de fuente y la IP del destinatario, a quien va dirigido en ese paquete. Con este encabezado, con este header, los equipos, tales como router y todo esto, saben cuál es y buscan la mejor ruta. Aquí ya en la capa de red vemos que los que trabajan ya son los MAC address, es decir, a nivel de switch y todo esto. Entonces vemos aquí que el tipo de protocolo de red, el IPv4, vemos también los MAC address, tanto del destino como de la fuente. Cuando este paquete llega a un switch, el switch lee este encabezado y lo envía hacia ese MAC address. Y aquí estamos entonces el frame. Ya donde se corta la información y se envía. Aquí estamos el número de ese frame, que es el 24, el largo de ese frame, el largo de la captura y el protocolo en cual se va a utilizar. Y también el frame, que dice Ethertype, que es Ethernet, IP, TCP, que es el modelo de capa en el que se trabajó en esto. Ok, muchas gracias. Espero que hayan entendido la importancia del encapsulado y en resumen, el encapsulado no es más que esa dirección en que permite que un paquete de una máquina A pueda llegar a la B. Cada encapsulado, cada header pertenece a una capa y tiene ciertas informaciones. Ok, muchas gracias y seguimos con nuestro curso.